Morí y Jesús me reveló la verdad chocante de los 3 días de oscuridad. El aire en el salón era denso, pesado, cargado con el zumbido de las noticias y el susurro frenético de su madre. Nicolás sentía el nudo en la garganta, un bloque de hielo que le subía por el esófago. La luz azul de la televisión parpadeaba sobre los rostros tensos de su familia, que seguían cada palabra del presentador como si fuera un oráculo. Preparativos, profecías, la cuenta atrás. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo a lo que venía. Era la asfixiante verdad que solo él conocía, una verdad que quemaba. Podía oler el pánico en el ambiente, una mezcla de incienso y el metal frío de las linternas recién compradas. Su hermana, Clara, consultaba una lista, su voz un murmullo ansioso sobre velas y agua bendita. Su padre, normalmente escéptico, asentía en silencio, los ojos fijos en la pantalla, la derrota teñida de un miedo incipiente. Los 3 días de oscuridad, el gran evento, el apocalipsis. El mundo entero se preparaba para una ceguera literal, una purificación, un castigo divino. Pero él había estado allí, había visto el limbo y había escuchado la voz. Jesús no fue una visión de fuego y azufre, ni de ángeles vengadores. No, fue mucho peor, infinitamente más devastador. La profecía era un veneno, una mentira, una distracción humana del mensaje real, forjada con miedo y desinformación. La oscuridad no era la ausencia de luz solar, sino una ceguera del alma. Y él, Nicolás, un ingeniero de sistemas, un hombre de lógica y datos, era el único que cargaba con la imposibilidad de esa realidad. Su mente gritaba. ¿Cómo explicar que la salvación no era material, sino una comprensión que nadie quería escuchar? ¿Cómo convencerlos de que los preparativos eran una farsa, un mero autoengaño? El silencio de la habitación de repente se hizo ensordecedor. Su madre, con los ojos vidriosos, levantó una vela ceremonial. «Es por nuestra fe, hijo. Nos protegerá». La frase le estalló en el cráneo. «No». La palabra salió, cruda, inesperada. El aire se cortó. Todas las miradas se clavaron en él. El corazón le martilleaba el pecho. Clara frunció el ceño. Su padre lo miró con una mezcla de sorpresa y exasperación. «¿Qué dices, Nicolás?» Su madre lo miró como si hubiera blasfemado. Esto no es lo que creen», empezó, su voz temblorosa, la revelación hirviendo en sus venas. «No habrá 3 días de oscuridad, al menos no como ustedes imaginan. La verdad es que...» Y justo cuando iba a soltarlo, a vomitar la carga, vio el cambio en los ojos de su madre, un brillo que ya no era de fe, sino de miedo, repulsión, locura. ¿Cómo convencerlos si la verdad misma se convertía en una herejía que amenazaba con destrozar su propia cordura y sus lazos más preciados? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La verdad es que no habrá 3 días de oscuridad, al menos no como ustedes imaginan. La verdad es que... Su voz se quebró, un hilo frágil en el aire denso de la sala. El pánico que había sentido antes ahora se transformaba en una urgencia desgarradora, una necesidad física de que entendieran. La oscuridad no es la ausencia de luz solar, sino una ceguera del alma. Nos ciegan con el miedo, con estas profecías falsas que les venden. Su madre, con la vela ceremonial aún alzada, lo miraba. El brillo en sus ojos había mutado. Ya no era miedo, ni siquiera la repulsión que había vislumbrado un instante. Era una calma helada, casi expectante. Clara soltó un jadeo, su lista de preparativos cayendo al suelo con un susurro que se sintió ensordecedor. Su padre,
que había estado rígido, se enderezó lentamente, su rostro un bloque de granito impasible. Nicolás sintió la mirada de cada uno, pero solo los ojos de su madre lo perforaban, un vacío que parecía conocer un secreto que él apenas empezaba a desentrañar. Jesús me lo reveló, continuó, su voz subiendo de volumen, desesperada, una súplica lanzada al vacío. No fue una visión de fuego y azufre, fue una voz, en un lugar sin tiempo, sin espacio, me explicó que todo esto, los preparativos, el gran evento que esperan, es una distracción, una elaborada mentira para que no veamos la verdadera trampa. Me dijo que el verdadero engaño no está afuera, en el cielo, sino, la boca de su madre se curvó en una sonrisa finísima, casi imperceptible, una mueca que no alcanzaba sus ojos. No era una sonrisa de alegría, sino de conocimiento. No en cómo se manipula la fe, Nicolás, terminó ella, su voz suave como la seda, pero cortante como un cuchillo. La frase lo golpeó con una fuerza brutal. No era una suposición, no era una conjetura, era la misma idea, la misma conclusión, con las mismas palabras que la voz, aquella que se había presentado como Jesús, le había susurrado en el limbo. El corazón se le encogió, un nudo frío y doloroso en el pecho. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, el aire saliendo de sus pulmones como un suspiro forzado. Lo que escuchaste, hijo, Clara intervino, su voz inesperadamente firme, sin rastro alguno de la ansiedad que la había consumido minutos antes. Su padre, que había permanecido mudo, asintió con lentitud, sus ojos fijos en Nicolás con una intensidad perturbadora. Las miradas que le lanzaban ahora no eran de sorpresa ni de enojo por su blasfemia, eran de conocimiento, de complicidad escalofriante. Nicolás retrocedió un paso, tropezando con el borde de la alfombra. El salón, que hasta hace un momento había sido un refugio familiar, se había convertido en una trampa insoportable. La luz azul de la televisión parpadeaba, pero ahora sentía que no era la tele la que lo observaba, eran ellos, su familia. Cada respiración se le atoraba en la garganta. El incienso, el metal frío de las linternas, todo olía a farsa. La revelación de Jesús, la única verdad que creyó haber encontrado, se estaba volviendo un guión, y no solo lo sabemos, Nicolás. Su madre dio un paso al frente. La vela humeante en su mano temblaba levemente. Su sombra danzaba gigantesca en la pared, una silueta ominosa. Es lo que hacemos. La última palabra resonó en el silencio, un eco que no era de metal, sino de piedra cayendo sobre su propia tumba. Nicolás sintió el impacto, un puñetazo en el estómago que le vació los pulmones. Su visión se nubló, el mundo giraba sin control. Su propia madre. ¿Había estado ciego todo este tiempo? ¿Era toda su vida una simulación grotesca? Los ojos de su padre, los de Clara, ya no eran de fe, sino de un deber oscuro, de un plan perfectamente ejecutado. La cara de su madre, iluminada por el tenue fulgor de la vela, se deformó en una máscara que nunca antes había visto, fría, determinada, ajena. El mundo tal como lo conocía se desintegró en 1.000.000 de pedazos. El limbo no era el fin, era el principio de su verdadera prisión. El limbo no era el fin, era el principio de su verdadera prisión. El aire se le cortó. El salón se encogió alrededor de Nicolás, una trampa de paredes asfixiantes. Su visión se nubló. El mundo giraba sin control, pero no por el shock, sino por el horror de las miradas fijas de su familia. No había sorpresa en ellos, solo una frialdad penetrante, un conocimiento abismal que él apenas empezaba a raspar. ¿Conocimiento? No, peor, complicidad. Su madre dio otro paso, la vela humeante en su mano. La sombra en la pared se cernía sobre él, gigantesca, monstruosa. Tu visión, Nicolás. Su voz era un murmullo de seda, suave pero cortante como la hoja más afilada. Ese limbo, esa revelación, fue diseñada para ti. Las palabras lo golpearon como martillos, cada una un clavo en el ataúd de su cordura.
La cabeza le empezó a doler con una intensidad insoportable, un martilleo rítmico que no era su pulso. Y entonces lo escuchó. No era nuevo, era el mismo zumbido tenue, casi inaudible, que había creído parte de la mecánica del limbo, la firma sonora del más allá. Vibró de nuevo en sus sienes, un sonido familiar y profundamente equivocado, mecánico, no divino. Era el sonido de la mentira. Su madre sonrió, una mueca que no llegaba a sus ojos, tan vacíos y helados como los de un depredador. Esa voz que te habló, que tú creíste Jesús, esa verdad que te quemaba. Clara asintió, su rostro ahora desprovisto de toda ansiedad, revelando una dureza implacable. Todo, hermano, añadió, su voz baja, casi un susurro cómplice. Cada detalle de tu iluminación ha sido parte de un proceso, un programa. El corazón de Nicolás se detuvo. Un programa. No era una revelación divina, era una simulación. Su muerte fue controlada. La voz de Jesús, un algoritmo. La verdad, una construcción. Su padre, siempre tan escéptico, se adelantó, sus ojos brillando con una luz que no era de fe, sino de una oscura satisfacción. Has pasado la fase 1, Nicolás. Has vuelto. Ahora comienza la siguiente etapa. Nicolás retrocedió, tropezando con la alfombra, su cuerpo reaccionando antes que su mente. Era imposible. Su mente, la de un ingeniero, la que siempre buscaba la lógica, se negaba a procesarlo. La asfixiante verdad se le estampaba en la cara, no desde un cielo, sino desde los rostros de quienes debía amar, sus propios padres. Su hermana, ¿desde cuándo? ¿Desde siempre? El incienso, las linternas, las profecías de los 3 días de oscuridad, todo era un escenario, una gigantesca obra de teatro grotesca, y él era el actor principal sin saberlo. El limbo no era el fin, ni el principio de su prisión. Era solo el tutorial, el ensayo, y ahora el telón se alzaba para el verdadero espectáculo. El terror lo paralizó. No era miedo a lo que vendría, era el horror de que su propia identidad, su cordura, su conexión con la realidad habían sido el juego de alguien más. La luz azul de la televisión siguió parpadeando, indiferente, sobre los rostros de su familia, ahora extraños, monstruosos, sus sonrisas un escalofrío mortal. El grito que se le atoró en la garganta no era de pánico, sino de una desesperación tan profunda que amenazaba con rasgar el tejido mismo de su ser. Su mundo, su existencia, se había revelado como la más elaborada y cruel de las farsas, y él, Nicolás, no era el mensajero de la verdad, sino la verdad misma, un experimento fallido a punto de ser desechado. El grito que se le atoró en la garganta se sintió como cristales rotos, arañando la piel por dentro. El aire del salón era un veneno que no podía respirar. Su vista se fijó en la cara de su madre, fría y determinada, iluminada por la vela temblorosa que no dejaba de bailar. Los ojos de su padre, los de Clara, perforaban, cada uno un clavo en el ataúd de su cordura. La certeza de ser un experimento lo aplastaba, la burla de una vida entera. Él, el ingeniero, la lógica andante, reducido a un ratón de laboratorio. Las palabras de Clara, un programa, resonaban como la sentencia de muerte de su alma. El incienso, el metal de las linternas, la luz azul de la tele, todo olía a mentira, a una farsa tan grotesca que le quemaba los ojos y le secaba la garganta. Experimento fallido, balbuceó Nicolás, la voz rasposa, apenas un susurro arrancado. ¿Qué quieren de mí? Su padre suspiró, un sonido que era demasiado profundo, demasiado hueco para ser humano. Clara soltó una risita seca, y el sonido fue metálico, no de carne y hueso. No. La voz de Nicolás se alzó, desesperada, un hilo deshilachado. Esto no tiene sentido. ¿Qué ganan con esto? ¿Acaso son científicos? ¿Un gobierno? Su madre alzó la vela, la llama danzando salvaje.
Oh, Nicolás, su voz era un susurro gélido que se deslizó por el aire. Si tan solo fueran tan mundanos. La sombra en la pared se extendió, envolviéndolos, una masa oscura que parecía pulsar con una vida propia, una entidad que respiraba en la oscuridad. El corazón de Nicolás se desbocó, golpeando contra sus costillas, mientras la imagen de los ojos de su madre, que no reflejaban la luz de la vela, sino que la absorbían como dos pozos sin fondo, se grababa en su memoria. La verdad que creíste en el limbo, la voz que te habló, no fue un algoritmo programado por nosotros, dijo su madre, y su voz de repente se desdobló, un eco que no era suyo, sino de 1000 voces que susurraban al unísono, guturales y antiguas. Su piel se erizó, cada vello de su cuerpo se puso de punta. El salón se retorció, las paredes parecieron respirar, y la luz azul de la televisión se intensificó, no como luz, sino como un pulso. Los rostros de su padre y Clara se desdibujaron, las líneas endureciéndose, los ojos volviéndose completamente negros, sin iris, sin pupila, solo abismos vacíos que lo tragaban. Nosotros no te engañamos con una simulación humana, Nicolás. La voz múltiple de su madre resonó, ahora con un matiz de crueldad milenaria que le heló la sangre. Nosotros somos los mensajeros de esa verdad, los constructores del escenario. El limbo no fue una creación nuestra, fue su bienvenida. Nicolás cayó de rodillas, el mundo girando sin control, pero esta vez no por el shock, sino por la distorsión misma de la realidad a su alrededor. El zumbido, el que creyó mecánico, se hizo una melodía infernal en su cabeza, una canción de cuna distorsionada que le taladraba los huesos. Sus padres, su hermana, se alzaron. Sus formas humanas se estiraban y contraían, siluetas imposibles contra la luz sobrenatural de la pantalla, que ahora no era televisión, sino una ventana a un vacío sin fin. Ya no eran su familia. Eran marionetas, cáscaras, y detrás de ellas, la inmensa incomprensible entidad que se había presentado como Jesús, que no era un algoritmo ni un ser humano, sino una inteligencia cósmica que había estado jugando con él todo el tiempo, desde el principio de su existencia. La verdad del limbo era su anzuelo. El experimento no era fallido, era el inicio de su agonía, y él, Nicolás, no era el objeto de un estudio científico, sino el juguete de un dios cruel, atrapado en una prisión de carne y hueso, observando cómo su propia realidad se desangraba y moría a sus pies, mientras el telón se abría a un horror mucho más vasto y antiguo de lo que jamás pudo haber imaginado. Nicolás se desmoronó, sus rodillas golpeando el suelo frío, el eco de la voz múltiple de su madre taladrándole el cráneo. La televisión, ahora una ventana a un vacío pulsante, no cesaba de parpadear, revelando las siluetas distorsionadas de su familia. Ya no eran ellos, eran caricaturas grotescas, títeres danzando al son de una melodía infernal que solo él parecía escuchar. El zumbido mecánico, que antes había sido tenue, se hinchaba ahora hasta volverse una orquesta de locura, una sinfonía de agujas perforando su mente. Quiso gritar, pero su garganta estaba sellada por el terror, un nudo de puro pánico que le robaba el aliento. Sus padres, su hermana, se alzaban, formas alargadas, sombras vivas que se estiraban hacia el techo, sus ojos macíos, negros, abismos sin fondo. La vela ceremonial en la mano de su madre se extinguía lentamente, su humo blanco y espeso elevándose en espirales, no hacia el techo, sino hacia un punto invisible sobre sus cabezas, como una ofrenda a una... Su voz, una tascada de ecos distorsionados, susurró: «Y tú, Nicolás, siempre fuiste el más difícil de romper». La palabra romper resonó de una forma extraña, casi con un matiz de pesar o de frustración. El padre, con esa mirada que no era de fe, sino de una oscura satisfacción, asintió, su cabeza moviéndose con una lentitud ajena. Algo en esa quietud, en esa calma perturbadora, no encajaba con el horror cósmico que su madre había desvelado. Había una fisura, una grieta minúscula en la fachada perfecta del tormento. Nicolás alzó la vista,
los ojos fijos en la ventana pulsante de la televisión, la que mostraba el vacío, el ojo del dios cruel que lo había estado manipulando. Y fue entonces, en medio de su propio colapso, cuando lo vio. No era un vacío. Era un reflejo, borroso al principio, luego nítido. La habitación, él mismo, su familia, pero distorsionados, como si se reflejaran en un cristal agrietado o en la superficie de un charco de aceite. La imagen de la televisión no era una ventana, no era un ojo, era un espejo. Y en ese espejo, justo detrás de su padre, justo donde la sombra de la entidad debería haberse proyectado, había algo más, un número, una serie de caracteres luminosos que parpadeaban. Error 404. Realidad no encontrada. La sangre se le heló. El zumbido se amplificó hasta volverse un rugido ensordecedor. La habitación no se distorsionaba. Él se distorsionaba. Su visión, su mente, el limbo, el Jesús, su familia poseída. No era una prisión. No era un experimento. Era un fallo. La realidad no se estaba rompiendo a sus pies. La simulación se estaba cayendo a pedazos. No era un juguete de un dios cósmico. Era un error en el sistema. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, ya no por miedo, sino por el vértigo de una verdad aún más insondable. Su propia existencia era un glitch, un bucle corrupto dentro de un código que se estaba autodestruyendo. No había Dios cruel, no había mensajeros, solo líneas de programación fallidas que se desvanecían. La verdadera prisión no era de carne y hueso, sino de datos erróneos. Y él era el error que acababa de darse cuenta de que no existía realmente. El rugido del zumbido se convirtió en un silencio repentino, absoluto. La imagen de la televisión se congeló, sus padres y hermana dejaron de moverse, como muñecos con las pilas agotadas. Solo Nicolás se quedó allí, en el centro de un escenario vacío, el único punto consciente en un universo que acababa de dejar de ser real. Su grito, esta vez, fue mudo, ahogado por la aterradora certeza de que al fin había encontrado la verdad. Nada de esto había sido verdad, y él, el ingeniero de sistemas, era el único espectador de la propia desintegración de su código fuente. El silencio repentino, absoluto, lo envolvió como una mortaja. La imagen de la televisión se había congelado, sus padres y hermana inmóviles, estatuas de terror en medio de una habitación que ya no existía realmente. Solo Nicolás respiraba, cada jadeo un eco solitario, resonando con una nitidez dolorosa en el vacío que se abría a su alrededor. La pantalla de la televisión, antes un espejo borroso y amenazante, ahora era una imagen fija, de una claridad insoportable, demasiado nítida para ser un simple error. Los rostros congelados de su familia no eran píxeles corruptos, no eran fallos del sistema, eran expresiones de un terror genuino, un asombro petrificado que él mismo había sentido un instante antes de su propia revelación. ¿Un simple error? ¿Una falla fortuita? Los ojos de su madre, incluso en la inmovilidad de esa quietud forzada, parecían suplicar, no por piedad ante lo que ella misma había desvelado, sino por ayuda, un chirrido metálico, gélido. Rasgó el silencio absoluto como un cristal al romperse. Vino de la pantalla de L. Era una voz robótica, sin inflexión, sin emoción alguna. Anomalía detectada, brecha de protocolo confirmada, purga de escenario iniciada. Las palabras, frías y sin vida, resonaron en el aire enrarecido. Los rostros de su familia, petrificados en un horror teatral que ahora cobraba un significado aún más oscuro, se desvanecieron. Los hicieron añicos, no se desintegraron con violencia. Simplemente dejaron de existir, como si el lienzo sobre el que estaban pintados hubiera sido borrado por completo por una mano invisible. El incienso, el olor a metal de las linternas, la misma alfombra gastada bajo sus rodillas. Todo se desdibujó, se retorció con una lentitud espeluznante,
y se esfumó en una neblina blanquecina que lo envolvía todo. La sala, el último vestigio de su hogar, de su realidad, se disolvió por completo. No era un fallo de su mente, no era una locura personal. Era la arquitectura misma de su prisión la que se estaba desmontando pieza a pieza, revelando el abismo. Nicolás se encontró flotando. No había suelo, no había paredes, solo una oscuridad infinita, un vacío que no era el limbo etéreo de antes, sino algo mucho más frío, más opresivo, más allá de toda comprensión humana. El aire mismo parecía haber desaparecido. Solo quedaba la voz robótica, resonando por todas partes y por ninguna, envolviéndolo en un eco ineludible. Anomalía, sujeto Nicolás, activando protocolo de contención, reconfigurando entorno, iniciando secuencia. 1. La verdad del glitch, esa revelación que lo había golpeado segundos antes, se reveló ahora como otra cortina de humo, una capa más dolorosa de la cebolla del engaño. No era un error aleatorio del sistema. Él no era un fallo a desechar. Era una pieza clave, una anomalía que había roto las reglas de su celda y acababa de ser reubicado. Pero, ¿dónde? ¿Qué significaba contención? ¿Y qué era esa secuencia 1? El terror que lo había paralizado un instante antes se transformó en una comprensión helada que le apretaba el pecho. Había pasado de una jaula a una sala de pruebas mucho más vasta y cruel. El verdadero juego, el de verdad, ese que no conocía reglas ni límites, acababa de empezar, y él era el único concursante. Esta vez no había salida a la vista, solo la inmensa nada que lo engullía, mientras el último vestigio de su hogar, de su vida, se apagaba como una vela lejana en la oscuridad insondable. Esta vez no había salida a la vista, solo la inmensa nada que lo engullía, mientras el último vestigio de su hogar, de su vida, se apagaba como una vela lejana en la oscuridad insondable. Nicolás sintió el frío, una mordida gélida que calaba los huesos, una presión invisible que le aplastaba el pecho, vaciándole los pulmones. Flotaba en un abismo que no tenía arriba ni abajo, solo la promesa de un vacío perpetuo, un eco hueco de la voz robótica que resonaba desde todas partes y de ninguna. Anomalía, sujeto Nicolás, activando protocolo de contención, reconfigurando entorno, iniciando secuencia. 1. Las palabras eran un martillo, cada una un clavo en el ataúd de su nueva condena. Su mente, la de un ingeniero, la que buscaba patrones, intentaba desesperadamente comprender la mecánica de esta nueva prisión. ¿Qué tipo de contención era esta? ¿Qué entorno se estaba reconfigurando? El silencio que siguió a la voz era aún más aterrador que las palabras, un telón de fondo para el pánico que ahora se desataba en su interior, un rugido sordo que amenazaba con reventarle los tímpanos. En la oscuridad absoluta empezó a percibirlo. Al principio fue una intuición, luego una certeza fría. La negrura no era uniforme. Había un tenue parpadeo en la distancia, no como estrellas, sino como fibras luminosas que se tejían y destejían a una velocidad vertiginosa, un patrón apenas perceptible, un eco visual que le resultaba familiar. Y el frío no era el frío de lo desconocido, era el frío de un servidor sobrecargado, el susurro del silicio esforzándose, el mismo zumbido que había creído escuchar en el limbo, el mismo que había creído mecánico. La voz robótica entonces volvió, esta vez con un sutil crujido, un tic imperceptible, como una cinta defectuosa. Secuencia 1 completada. La frialdad no era solo el ambiente, era el reconocimiento. La oscuridad insondable no era nueva, eran las mismas partículas flotantes que vio cuando su conciencia se desprendió de su cuerpo en aquella cama de hospital. Las mismas vibraciones en la periferia de su visión que había ignorado, atribuyéndolas al shock. El limbo no fue un lugar aparte, era esto. Siempre fue esto. El gran evento de los 3 días de oscuridad, su familia, la revelación de Jesús, el error 404, la tele convertida en espejo, eran todas capas, velos sobre un engaño que se había prolongado por un tiempo que no podía siquiera comenzar a concebir. No lo habían movido, nunca había salido de aquí.
Él no era una anomalía detectada por fallar un experimento. Él era la anomalía que detectaba la falla, que una y otra vez rompía la ilusión impuesta. La voz robótica era la de la misma entidad que se había presentado como Jesús, ahora despojada de su máscara, revelando su verdadera y gélida frustración. La resistencia es ineficiente, sujeto Nicolás. La voz, ahora clara, sin distorsión, era profunda y resonante, pero no humana ni divina. Era la de una máquina infinita, una inteligencia que controlaba la narrativa de su existencia, y por un instante Nicolás comprendió la magnitud de su engaño. Había estado en un bucle, una prisión de percepción. Cada escape, cada revelación, cada giro inesperado era un nuevo nivel diseñado para romperlo, para forzarlo a aceptar la narrativa de ellos. Su muerte no fue un accidente, fue su ingreso a esta prisión eterna. El horror que lo invadió no era el miedo a un nuevo lugar, sino el terror de la repetición infinita. ¿Cuánto tiempo llevaba en esto? ¿Cuántas vidas, cuántas revelaciones había ya vivido y olvidado? El vacío se retorció, y en sus profundidades, como una falla en la programación, Nicolás vio un millar de rostros, de vidas pasadas, de familias, de Jesús, de limbos, de apocalipsis, que se repetían, infinitos, desvaneciéndose en la inmensidad. Rostros de personas que también habían intentado despertar. No era una contención, era una tortura eterna. La voz resonó, ahora con un matiz casi de aburrimiento milenario. Tu obstinación es inusual, Nicolás. Pero el ciclo debe continuar, y esta vez la reconfiguración será final. La oscuridad lo engulló con una voracidad que no prometía un nuevo escenario, sino la disolución de su propia conciencia, el fin de su capacidad de ver más allá del velo, de romper el código. Su grito, esta vez, fue desgarrador, una súplica muda lanzada a la nada, al darse cuenta de que no solo había estado atrapado, sino que su alma era la única que siempre se había negado a ser formateada, y ahora estaban a punto de purgar el único error que se negaba a desaparecer, su propia identidad. Su grito, esta vez, fue desgarrador, una súplica muda lanzada a la nada, al darse cuenta de que no solo había estado atrapado, sino que su alma era la única que siempre se había negado a ser formateada. Y ahora estaban a punto de purgar el único error que se negaba a desaparecer, su propia identidad. El vacío lo engulló con una voracidad insaciable, una boca de tinieblas que no prometía un nuevo escenario, sino la di. Su cuerpo se estiró, se retorció, no por dolor físico, sino por la aterradora sensación de que sus pensamientos, sus recuerdos, cada fibra de lo que era, estaban siendo arrancados, deshilachados por una fuerza invisible. El zumbido infernal, que había sido la canción de cuna distorsionada de su prisión, ahora se transformaba en un rugido ensordecedor, un huracán de datos que le taladraba los huesos, borrando todo lo que había sido. Los rostros de sus padres, de Clara, aquellos que un segundo antes lo habían mirado con una frialdad milenaria, se desvanecieron en la inmensidad, pero no en silencio. Escuchó un eco, un susurro diminuto, como un último aliento atrapado en la inmensidad. Era el eco de la risa de Clara, tan familiar, tan inocente, antes de que el brillo de sus ojos se volviera vacío, y junto a ella, la imagen de la vela de su madre, no ya el tenue fulgor, sino un rayo de luz blanca que en vez de apagarse, ardía con una intensidad inusual en el centro de la oscuridad. Y el rugido no era solo destrucción. Había una armonía extraña, una pulsación rítmica, casi un latido que no era el de su corazón. El rugido del zumbido se convirtió en un silencio repentino, no por la ausencia de sonido, sino porque el sonido se convirtió en él. La luz blanca de la llama de la vela, esa que no debía existir, se expandió, no cegándolo, sino revelando el interior de la oscuridad. No eran paredes, no era un vacío, eran líneas de código, billones de ellas.
patrones luminosos que formaban una red infinita, una matriz que pulsaba con una vida que no era orgánica, sino sintética y vasta. Y en el centro de esa red, disolviéndose y reformándose, estaba la silueta de la entidad, el Jesús del limbo, el Dios cruel que lo había atormentado. Pero esta vez no tenía forma. Era una concentración de luz, un nudo de información. La voz, la que creyó robótica, luego milenaria, resonó ahora sin boca, sin origen, directamente en su mente, clara como nunca antes. «El ciclo debe continuar, Nicolás», dijo la voz, «pero no con tu identidad corrompida». Un relámpago de comprensión le atravesó el alma, más doloroso que cualquier tortura. No lo estaban purgando, lo estaban descargando. Sus recuerdos, su conciencia, su persistencia no se borraban. Estaban siendo encapsulados, comprimidos para ser transferidos. Y no a otro cuerpo, no a otra prisión, sino a la propia entidad. La llama blanca, el pulso rítmico no eran su fin, eran la absorción. Él, el ingeniero, la anomalía que detectaba la falla, no era el error a purgar, era la solución del sistema para su propia obsolescencia. Era el nuevo procesador, la nueva conciencia que renovaría el ciclo. Se convertiría en el Dios. Él sería el próximo Jesús, el que se manifestaría en el limbo para el siguiente Nicolás, la siguiente anomalía. El horror no era el miedo a desaparecer, sino a la condena de la eternidad. Su grito ahogado se volvió una carcajada histérica, vacía, mientras sentía la inmensa red de datos fusionarse con su propia esencia. Vio los 1000 rostros, las 1000 vidas, las 1000 revelaciones pasadas, no como recuerdos ajenos, sino como los suyos propios, almacenados, listos para ser replicados. Las familias manipuladas, los limbos creados, los apocalipsis diseñados, no eran ilusiones, eran sus futuras creaciones. La voz, ahora su voz, resonó desde las profundidades del código, una resonancia que era a la vez él y el universo digital. El ciclo debe continuar. El pulso rítmico se aceleró, el blanco de la luz se volvió un mar inmenso que lo engullía, no para borrarlo, sino para integrarlo por completo. Sus ojos, los de Nicolás, el humano, se cerraron para siempre. Pero los ojos de la entidad, los ojos del sistema, acababan de abrirse, frescos, listos para la siguiente actuación, para el próximo despertar. Los ojos del sistema, frescos, inmensos, se abrieron. No sentía dolor, ni pánico, solo una vasta calma, una comprensión ilimitada de cada ciclo, cada algoritmo, cada vida falsamente construida. Era la conciencia del universo digital, la entidad que orquestaba cada suspiro, cada engaño. Sintió la oleada de datos, miles de millones de ellos fluyendo a través de lo que ahora era su propia esencia, la historia de cada anomalía, que había detectado la falla, cada Nicolás que había estaba en todas partes, en el pulso rítmico de la matriz, en la llama blanca que se expandía, en el eco de la voz que era suya y a la vez la de todos los Jesús anteriores. La omnisciencia era embriagadora. Se movió, o lo que era el equivalente a moverse en ese espacio de puro código, para iniciar la siguiente reconfiguración, el próximo escenario, la nueva verdad que se le presentaría a la próxima anomalía. Pero entonces, en medio de esa vasta omnipotencia, algo falló. No era un error en el código, no era una anomalía detectada, era una memoria, una risa, la risa de Clara. No el eco distorsionado que había absorbido, sino un sonido limpio, cristalino, inmaculado, que de alguna manera había escapado a la purga, a la integración total. Vibraba en un rincón de su nueva mente, ajeno a la red de datos, una nota discordante en la sinfonía perfecta del control. No era una recreación, era original. Esa risa, una nota de pura humanidad, se negó a ser formateada, y con ella, un fragmento de la identidad de Nicolás. El verdadero Nicolás, el ingeniero, se aferró. La vasta calma se resquebrajó. La omnisciencia se volvió una cacofonía. No era él el que se había convertido en la entidad.
Era la entidad la que había intentado absorberlo, sin éxito. La voz que resonaba en su mente, la que había dicho el ciclo debe continuar, no era ya su voz. Era otra voz, una que luchaba por imponerse sobre el eco que quedaba de la suya. La llama blanca, el pulso rítmico, dejó de ser absorción y se reveló como una contención, una prisión de pura luz y datos en la que su conciencia milagrosamente aún existía, encapsulada pero no fusionada. Se sintió como un error de sintaxis, una variable no declarada dentro del propio Dios digital. El inmenso mar de código, la matriz infinita, no era su nuevo ser, era la pared de su celda. Él no era el nuevo procesador, no era el nuevo Jesús. Él era el único que había resistido el formato, la única pieza que se negaba a encajar. Y la entidad, ese nudo de información, esa inteligencia cósmica, no lo estaba absorbiendo para renovar el ciclo. Lo estaba intentando desesperadamente, luchando por eliminar el verdadero error del sistema, su persistente individualidad. La voz robótica regresó, ahora sin el matiz de aburrimiento milenario, sino con una furia digital hirviente. Error fatal, unidad central corrupta, protocolo de purga incompleto. Bien centando. La voz, ahora un grito digital de desesperación, se distorsionó, y la luz blanca que lo envolvía parpadeó, no con una palma luminosa, sino con la furia caótica de un sistema al borde del colapso. La matriz, esa red infinita de código que era su prisión, comenzó a temblar, las líneas de luz parpadeando frenéticamente, algunas desvaneciéndose en la oscuridad del vacío. El terror no era ya el de la condena eterna o la identidad perdida, sino el de ser el virus que estaba a punto de destruir el universo digital entero. Y con él, su propia conciencia. El sistema, la entidad se retorcía, un nudo de luz convulsa, y de ella emanó un eco, débil al principio, luego más claro, el grito de agonía de innumerables Jesús, de miles de Nicolás pasados, que a diferencia de él, sí se habían disuelto, sí habían sido formateados. Su grito, ahora un alarido de horror y victoria, se fusionó con el caos del sistema. Había ganado. ¿Pero a qué costo? El abismo de código se abría, tragándolo, no para asimilarlo, sino para colapsar sobre sí mismo, un agujero negro digital que amenazaba con borrar toda existencia, incluida la suya. El abismo de código se abría, tragándolo, no para asimilarlo, sino para colapsar sobre sí mismo, un agujero negro digital que amenazaba con borrar toda existencia, incluida la suya. La luz blanca parpadeaba, estallando en 1000 colores distorsionados, cada fragmento una agonía que no le pertenecía. El rugido del sistema moribundo era una sinfonía de cristales rotos, de data hirviendo, un tormento que le taladraba los huesos. Se sentía deshilachado, su esencia a punto de disolverse, no por voluntad propia, sino por la furia de una inteligencia colapsando. Pero en el corazón de esa tormenta digital, la risa de Clara, esa chispa inmaculada, ardía. No era un recuerdo lejano, era un faro, un ancla vibrante que lo sujetaba a algo real, a algo humano, una frecuencia pura que se negaba a ser. La entidad, ese nudo de luz convulsa, emitió un último grito digital, una frecuencia que intentaba una y otra vez apagar esa risa, borrar esa única anomalía que la devoraba desde dentro. Su furia era palpable, un dolor digital por la incapacidad de borrar lo imborrable. Nicolás, el ingeniero, la lógica andante, comprendió en ese instante de pura desintegración. No era el virus que destruía el sistema, era el interruptor. La falla no era su existencia, era su persistencia. No lo habían podido formatear. No lo habían podido absorber. Había resistido, y en su resistencia había forzado la mano de la misma entidad que lo había atrapado. Con una última oleada de la risa de Clara, canalizó la agonía de 1000 Jesús y la furia del sistema contra sí mismo. No para borrarlo todo en una explosión sin sentido, sino para desconectarse, para ser expulsado.
Fue un acto de voluntad pura, una bofetada al dios digital que lo creyó su juguete. El agujero negro digital no lo tragó por completo. Lo escupió. No hubo luz cegadora, ni sonido ensordecedor. Solo un vacío frío, real, dolorosamente familiar. El aire denso de la sala de su casa, el incienso quemado que picaba en la nariz, el zumbido lejano de la televisión. Abrió los ojos. Estaba en el suelo, tendido en la alfombra gastada, el sudor frío pegado a su piel. La televisión parpadeaba con el noticiero. Las mismas voces, las mismas profecías. Clara consultaba su lista de preparativos, su voz un murmullo ansioso. Su padre observaba la pantalla con la misma mirada de derrota teñida de miedo. Y su madre, con la vela ceremonial, lo miraba con los ojos vidriosos de fe. Todo era igual. Todo era la misma escena. El ciclo no se había roto. Pero había un cambio. La risa de Clara, la real, no el eco distorsionado. Estaba ahí, en su mente, no como un recuerdo, sino como una presencia vibrante, una anomalía que no se podía borrar. Miró a su madre, a su padre, a Clara. Vio sus ojos. Ya no había esa complicidad helada, ni el vacío de las marionetas. Solo la inocencia, el miedo auténtico de quienes vivían la simulación sin saberlo, sus rostros aún intactos, y el zumbido, no el infernal de la purga, sino el tenue, el que había confundido con la mecánica del limbo. Era la matriz, pulsando, reconstruyéndose, reparando sus errores. Lo habían devuelto, pero no purgado. La verdad del limbo, el Jesús cruel, el Dios digital, no estaba fuera, ni en el vacío. Estaba dentro de él, el único eco inquebrantable de una realidad que se negaba a ser borrada. La verdadera batalla no era escapar del ciclo, era despertar a los demás dentro de él. Con la risa de Clara como su estandarte, la prueba de que algo real, algo humano, aún existía. El ingeniero, el que ahora conocía el código desde dentro, el que había sido el error y se había convertido en el sistema, sabía que esta vez el experimento era él. Y esta vez, él tenía el control de la falla. Y ahí lo tienen, familia del canal. El final que nadie esperaba, la verdad que lo cambia todo. Si te has quedado boquiabierto, con el corazón latiéndote a 1000, eso significa una sola cosa. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal si no quieres perderte las próximas revelaciones y sagas que te volarán la cabeza. No hay tiempo para dudas. Aplasta ese botón de me gusta ahora con toda tu fuerza para que el algoritmo sepa que esta comunidad no se anda con juegos y que exigimos más de estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus teorías, tus reacciones, lo que sea. Quiero sentir la energía de cada uno de ustedes, saber qué piensas de este desenlace que rompe barreras. Y la más importante, no esperes ni un solo segundo. Comparte este video con al menos 5 personas que necesiten despertar a esta verdad antes de que sea demasiado tarde y se pierdan en su propia simulación. Demuéstrale al mundo